Materiales. Te dejo la lista completa de materiales en la descripción. A tener en cuenta. La idea de este proyecto es reutilizar vajilla quebrada como estas tazas o accesorios que ya no utilices y crear algo significativo, algo más bonito. Podemos tener, por ejemplo, ciertas piezas clave que van a guiar el diseño. Esta es más grande, este es un aro. Estos son aros. Aquí también. Y el resto vamos armándola en base a esas piezas clave que tenemos. Por último, es muy recomendable sellar la base si vas a trabajar con MDF como yo. Y eso se hace de manera muy simple con cola diluida, se pasa en toda la superficie. Te dejo el link al video si tú también lo quieres hacer. Con eso garantizas una duración eterna de tu proyecto. Base y fondo. Como soporte base de mi arreglo quiero utilizar vajilla. Tú podrías poner una pieza de un azulejo que te guste o con las mismas venecitas armar algo, pero yo en este caso quiero algo más en 3 dimensiones. Tengo aquí algunas opciones por si me fallan los cortes, pero voy a tratar de dejarla lisa y ver cómo va quedando. Para eso utilizamos la tenaza de 2 rueditas. Trata de que esto sea más o menos delgado. La vajilla muy gruesa cuesta mucho cortarla con estas herramientas. También si tienes esmeril de banco, ideal si quieres alisar, pero en verdad no es tan necesario si no lo tienes. Si te das cuenta, en este caso se corta súper fácil. Y voy a utilizar después un adhesivo de montaje, un no más clavos, para poder adherirla con fuerza. Entonces, si no me queda tan lisa como si tuviera un esmeril, no es problema porque de todas maneras este adhesivo tiene un poquito de volumen y lo va a nivelar. Ya lo he ido alisando un poco, voy revisando los puntos de contacto. Por ejemplo, ahí veo que podría eliminar esa puntita y quedaría más liso. Siento que está con mucho volumen este espacio, así que voy a tratar de achicarlo un poquito. Voy a cortar acá. Espero y cruzamos los dedos. Esto es una lotería. Aquí me gusta más. La voy a ajustar ahora como les conté antes. Aquí ya la tengo como la quiero, si se dan cuenta. Y voy a pegar con el adhesivo, en este caso no más clavos, porque funciona bien en cerámica cuando una superficie es porosa como la madera. También puede ser el adhesivo de montaje. Voy a poner una buena cantidad. Este tiene que ser un adhesivo especial porque es una pieza más pesada. La cola o un adhesivo universal no nos asegura la adhesión que requerimos. Y lo voy a pegar. Quiero un fondo bien neutro para que resalte mi arreglo floral. Así que voy a utilizar estas teselas de un solo color y las voy a pegar con cola vinílica o cola de carpintero. Pegué todas las teselas que cabían enteras. Ahora voy a ajustar estos espacios. Aquí en particular dejé esta línea en el centro y no en alguna de las esquinas porque esta zona casi no se va a ver con las flores que voy a poner después. Ahora voy a esperar que se seque unos minutos y voy a adherir aquí en los costados también. Voy a comenzar a adherir uno de los costados. Dejo secar unos 30 minutos, una hora y voy girando. Terminé de pegar y voy a dejar secar hasta mañana para poder fraguar. Para lograr un fondo neutro quiero conseguir un color de fragua muy similar al fondo. Para eso estoy utilizando un polvo blanco con un polvo gris que lo voy a mezclar y le voy a agregar un poquito de verde. Ponemos agua. Y a mí me gusta poner un poco de cola también. Poquita. Vamos mezclando. Y agregamos agua de manera gradual hasta ir consiguiendo la textura que queremos. Esta es la textura que quiero. Voy a aplicar con mi mano en el frente, en las esquinas y aquí en la parte de atrás también, para darle una buena terminación.
Ya tengo todo cubierto. Voy a comenzar a retirar los excesos de fragua para facilitar la limpieza final. Lo voy a dejar secar unos minutos para comenzar a limpiar. Humedecemos una esponja, estrujamos casi completamente. Comenzamos con la limpieza. Suavemente. En este paso hay que ir detectando si nos quedó algún espacio sin fragua para poder ir rellenando. Si la esponja se llena de mucho fragua, la vamos enjuagando. En este espacio estoy tratando de achicar un poquito el fragua porque después me gusta terminar con alguna cadenita. Lo voy a dejar secar para terminar con la limpieza final del paño seco. Ya se ha secado un poco el fragua, así que voy a limpiar con un paño seco, en mi caso es un calcetín viejo. Arreglo floral. Estuve revisando los accesorios y joyas que tenía como en los tonos del proyecto. Por ejemplo, esto es una pulsera, tengo botones que iba recopilando, aros, etc. Y separé más que nada las piezas más grandes acá y las piezas más pequeñas allá. Lo importante acá es ir retirando las partes de atrás de las piezas que sí vamos a utilizar. Este es un alicate como de bisutería, de joyería, son súper económicos. No es ninguna marca en particular, nada, funcionan súper bien. En este caso, esta pieza la voy a tener que separar. Yo nunca había trabajado con estas cosas, ya aprendí de manera autodidacta. Le elimino eso y acá atrás, porque esta pieza también puede que me sirva. Y así, bueno, lo vamos haciendo, no es necesario que las eliminemos todas. Podemos ir haciéndolo en el minuto. El siguiente paso es comenzar a tener una idea general del diseño que queremos hacer. He estado trabajando aquí en un diseño tentativo. Por supuesto, al momento de pasarlo esto va a cambiar, pero me da una idea más o menos de la distribución espacial. Lo voy a pasar a una hoja aquí al costado. Voy a pegar esta pulsera aquí en el contorno de la taza. Este es un adhesivo universal. A mí me gusta porque seca transparente. Como esta zona tiene más volumen, quiero poner acá abajo una pieza para dar la altura. Porque de lo contrario estas flores van a quedar como enterradas. Voy a comenzar a pegar el arreglo. Te aconsejo que separes el tiempo necesario para completar este paso en una ocasión, ya que este adhesivo te da un tiempo para ir ajustando la posición de las piezas. Entonces a medida que vas pegando puedes ir reposicionando. Preocúpate de poner suficiente adhesivo en los puntos de contacto. Como les mencionaba, este adhesivo seca transparente. Yo voy tratando de armarlo de manera como simétrica, obviamente no poniendo las mismas piezas, pero sí manteniendo una armonía, un equilibrio en todo el diseño. Cualquier imperfección vamos tratando de cubrirla. Por ejemplo, esa punta que era donde se colgaba o se unía con la otra parte del aro, la voy a dejar por debajo de la otra flor.
Esta flor la voy a cambiar, siento que no va con los colores. Esa es la gracia de trabajar todo al mismo tiempo. Tengo una igual en blanca, como para equilibrar esa misma. Ya con el grueso armado voy a empezar a buscar como un equilibrio. Por ejemplo, siento que acá le falta algo, como para quedar nivelado con el lado con este lado. También buscamos los espacios que queremos ir llenando, por ejemplo ese. Voy a dejarlo secar un par de horas para que esto se pegue y revisar si me faltan espacios y ajustar detalles finales. Detalles y resultado final. Secó un poco y ahora al levantarlo y poder verlo de otros ángulos me doy cuenta que tiene algunos espacios. Por ejemplo, ahí o acá que quisiera ponerlo más simétrico. Así que voy a poner algunas piezas pequeñas que seleccioné acá en los espacios que me faltan. Aquí está mi floral terminado. Olvidé comentarte que yo antes de instalar las piezas le puse este mecanismo para poder colgarlo. Te voy a dejar el link al video en donde enseño a hacer eso fácilmente. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.